Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, una semana en la que la actualidad ha venido marcada, como ya parece que viene siendo habitual, por las exclusivas de este periódico, de esta casa, de The Objective. Vamos a hablar con Enrique Recio y con Teresa Gómez sobre sus últimas informaciones que avanzan hacia un giro en el caso Barbate. Ya saben, esa trágica muerte de dos guardias civiles en su persecución a un narco. Se trata, entre otras cosas, de un vídeo que puede ser determinante en el caso. También vamos a contar la exclusiva publicada por nuestro compañero Alberto Sierra y que afecta al ministro Óscar Puente y a su hermana, y que le ha gustado muy poco al señor ministro. Y por último, Ketty Garat nos va a contar los detalles sobre las últimas exclusivas que ha publicado referentes a las relaciones entre Begoña Gómez y Globalia. Arrancamos ya. Y antes de saludar a nuestros compañeros, en este arranque de hoy vamos a hacerlo un poquito más especial. Vamos a hablar de un tema que ha ocurrido esta semana y que muestra que las exclusivas de The Objective van marcando el paso de la actualidad diaria. Lamentablemente, Alberto Sierra, el autor de esta información, está fuera de Madrid y por eso no ha podido estar hoy con nosotros. Pero yo voy a tratar de explicárselo lo mejor posible. El pasado domingo publicamos en The Objective que la Fiscalía de Valladolid había facilitado información detallada a Sofía Puente. ¿Quién es Sofía Puente? Pues es la hermana del ministro de Transportes y número 3 del Ministerio de Justicia. Concretamente, esas informaciones eran sobre el contenido de una causa que se encontraba declarada bajo secreto. Una causa en la que ahora la hermana del ministro figura como perjudicada. Según los documentos a los que ha tenido acceso en exclusiva este periódico, la hermana de Óscar Puente presentó concretamente el pasado 2 de octubre una denuncia diciendo haber tenido conocimiento del número exacto de diligencias, así como buena parte de los hechos investigados y también de algunas de las personas que estaban siendo objeto de unas pesquisas que, como les decimos, estaban declaradas secretas 8 meses antes por un juzgado de Valladolid. En la denuncia, Sofía Puente, a lo largo de 3 folios y formulada concretamente desde una dirección que coincide con la de su propio despacho en el Ministerio de Justicia, les decimos que es número 3 actualmente de este ministerio que dirige Bolaños, demostraba tener un alto grado de conocimiento de esas pesquisas sobre las que se había acordado el 14 de febrero de 2023 el secreto de las actuaciones para todas las partes, salvo para el Ministerio Fiscal. En esta cuestión es la que cuenta esa primera publicación de nuestro compañero Alberto Sierra. ¿Qué ocurre? Que el ministro Óscar Puente responde a través de la red social X, antes conocida como Twitter, a esa información publicada por The Objective. Y lo hace, por un lado, criticando y atacando duramente a este periódico, también a todos los periodistas que formamos parte de él, y por otro lado dando una serie de explicaciones que desembocan, por las dudas que genera el ministro, en una segunda información publicada por nuestro compañero Alberto Sierra, por esta casa. Concretamente, el ministro desveló que facilitó a su hermana datos de una investigación judicial que, como les decimos, se encontraba bajo secreto. El ministro, en su explicación a través de esta red social, argumenta que en septiembre de 2023 ya se había levantado ese secreto y que por eso él conocía determinada información. Pero lo cierto, tal y como cuenta nuestro compañero, es que esto no ocurrió hasta el 16 de octubre del 2023, cuando una resolución judicial así lo decreta ese levantamiento del secreto de sumario. En contra, por tanto, de lo que publicaba y de lo que buscaba, ¿no?, el ministro Óscar Puente, la explicación para exculpar a la Fiscalía de la filtración a su hermana deja aún más dudas, aún más interrogantes, porque pues la verdad es que no aclara quién habría incurrido en un presunto delito de revelación de secretos. La citación revelada por Puente en Twitter incluye además los nombres y apellidos de los investigados y evidencia que el propio juzgado de instrucción número 2 de Valladolid le envió en esa cédula detalles de una causa que entonces, hablamos de septiembre de 2023, eran secretos, entre otros el número de diligencias, el nombre y también los apellidos de los denunciados e incluso el delito concreto que se estaba investigando, algo que no es nada habitual, como les decimos, en una causa que se supone que estaba secreta y que no fue hasta el 16 de octubre del 2023 cuando una resolución dictamina que se levanta ese secreto. Por tanto, Puente, sin quererlo, habría destapado un caso de presunta revelación de secretos al intentar exculpar a su hermana, porque lo que nosotros nos preguntamos en The Objective, lo que se
pregunta nuestro compañero Alberto Sierra es cómo es posible que su hermana supiera datos que ni el ministro debería conocer por esa causa secreta. Y en este punto, cuando les he explicado ya estas informaciones que ustedes han podido leer y después de esos ataques recibidos por parte del ministro a esta publicación, quiero precisamente hacer referencia a un artículo de opinión publicado tras este asunto por el director de esta casa, por Álvaro Nieto. Ladran, luego cabalgamos, era su título. Y es que, como dice Álvaro, los ataques a The Objective han ido creciendo a medida que ha ido creciendo también la relevancia de este medio, el número de exclusivas, y en general nos hemos convertido en molestos para algunos poderosos, al tiempo que estamos convirtiéndonos en un periódico, en un medio de referencia para buena parte de la población. Desde aquí les damos gracias a estos oyentes que ahora mismo nos están escuchando y a los que nos leen diariamente, cada vez más. Gracias, pues bueno, a todas estas informaciones y a la valentía, ¿no?, de todos los periodistas que conforman parte de este proyecto. Y sobre todo molesto esa sensación creciente, y ya hago referencia directa, ¿no?, a ese artículo de opinión que les comentaba de nuestro director, de Álvaro Nieto. Decía Álvaro Nieto que sobre todo molesta esa sensación creciente de que The Objective está avanzando con paso firme y que si algún día alguien encuentra la prueba irrefutable que haga caer un gobierno, ya saben que no será en otro sitio más que en este periódico. Así que bienvenidas, dice nuestro director, bienvenidas sean por tanto todas esas críticas, porque lejos de amedrantarnos, nos hacen más fuerte. The Objective ha venido para quedarse y sus periodistas y columnistas son gente libre y demócrata que sabe perfectamente cuál es su función social. Ladran, luego cabalgamos, concluye Álvaro Nieto. En este punto también quiero agradecerles a ustedes que nos escuchan y a los que nos leen diariamente en nombre de todo el equipo que hace posible The Objective. Les agradecemos todo el apoyo que estamos recibiendo siempre, pero sobre todo en estos últimos días, coincidiendo con estos ataques que van creciendo, pues como les decimos, van creciendo al mismo ritmo que crece nuestra notoriedad y nuestros lectores. Así que muchas gracias por todo ese apoyo y ya saben, vamos a seguir publicando día tras día todas las informaciones que consideremos relevantes en este país. Ahora ya, vamos con nuestros compañeros Enrique Recio y con Teresa Gómez. Y arrancamos ya saludando a nuestros compañeros. Enrique Recio, muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Y a nuestra compañera Teresa Gómez, que me hace muchísima ilusión porque yo creo que es Teresa. Muy buenas y bienvenida. La primera vez que te tengo aquí. La primera vez, hoy me estreno y espero que no sea la última. No, por supuesto, ya sabes que todas las semanas aquí tenemos una cita con todo lo que contamos en The Objective durante toda la semana y bueno, concretamente con todas las exclusivas que estáis contando, decía al principio, sobre el caso Barbate y que, bueno, están suponiendo un giro, por lo menos de lo que se presuponía cuando sucedieron esos acontecimientos el 9 de febrero, ¿no, Enrique? Vamos a ir por partes, vamos a ir a ese 9 de febrero a recordar a nuestros oyentes que estoy convencida de que saben lo que ocurrió, ese trágico fallecimiento de 2 guardias civiles, un accidente con un narcotraficante, de estas situaciones que desgraciadamente suceden y son habituales, no la muerte, pero sí accidentes y situaciones de este tipo en esa zona. ¿Qué sucedió esa noche? Sí, a ver, para poner un poco en antecedentes a quien nos escucha, pasó el 9 de febrero sobre las 8 de la tarde. Recuerden que había mucho temporal, entonces desde el mediodía, digamos, hasta que oscureció, varias narcolanchas, ¿no?, dedicadas pues eso al contrabando, etcétera, se refugiaron en el puerto de Barbate, en Cádiz, y claro, pues hubo quien, el alcalde del municipio pidió al subdelegado del gobierno, luego el subdelegado del gobierno escribió o llamó al mando de la Guardia Civil para que se hiciese algo, ¿no?, con estas 6 embarcaciones que estaban allí en Barbate. Tras variar en la decisión de si mandaban a alguien o no, finalmente pues mandan una Zodiac
Zodiac muy pequeñita, porque ya como publicamos aquí en The Objective, las embarcaciones o estaban fuera de servicio o estaban averiadas, y mandaron una Zodiac, en fin, muy pequeñita, donde iban 6 agentes. Entonces, en comparación con las que tenían los narcos, claro, bueno, pues era no tenía nada que hacer, o sea, estaban en una situación de inferioridad, ¿no?, respecto a las narcolanchas. Entonces, bueno, lo que nadie imaginaba es que iban a embestir de manera tan brusca, ¿no?, contra la embarcación de la Guardia Civil, y eso supuso pues la muerte de los 2 guardias civiles, ¿no? En un principio lo que dice la investigación de la Guardia Civil es que fue una narcolancha de 4 motores y 2 antenas la que embistió la Zodiac de la Guardia Civil, colisionó varias veces contra la Zodiac, y eso supuso la muerte básicamente ipso facta de los 2 guardias civiles y los otros 4 que iban, que también resultaron heridos. Entonces, bueno, pues por estos hechos, entre la madrugada del día siguiente, el 10 de febrero, y el mediodía, se detuvo a 6 personas que están investigadas por los 2 asesinatos y otros 4 en grado de tentativa por los otros agentes heridos, delitos de contrabando y también de resistencia a la autoridad. Todos ellos están en prisión provisional. Entonces, nosotros hemos tenido acceso al sumario, a la investigación del caso, a las declaraciones de ellos en sede judicial. Y bueno, pues sí, ha habido un giro, digamos, en la investigación, un vídeo que puede poner en duda que los 6 detenidos fuesen los que realmente embistiesen la Zodiac de la Guardia Civil. Y bueno, es una grabación telefónica que ha aportado uno de los investigados, que le sitúa en otra narcolancha que no es la que embistió a los guardias civiles. Entonces, pues bueno, esto es una prueba que está analizando la Guardia Civil, y bueno, pues tenemos que esperar a ver si ese vídeo pues es real, fue grabado por ellos, y ver si puede haber ese cambio, ¿no?, en el caso. Claro, Teresa, ese vídeo es una prueba más. También publicáis que el jefe de los guardias muertos en Barbate decía un textual: me quedé en tierra, yo no era necesario. Ahí hay muchas cuestiones que se están investigando y que, bueno, pues van a definir, además de la culpabilidad, no sé si una cadena también de errores por otras circunstancias. Bueno, por el momento, ahora mismo la investigación judicial se está centrando en los delitos cometidos por estos 6 investigados, ¿no?, los presuntos delitos cometidos. Es cierto que no se está investigando, por el momento no hay una pieza separada dentro de la investigación sobre las responsabilidades y las órdenes que pudieron dar los mandos superiores. De hecho, a nosotros nos cuentan varios agentes que creen que al final no va a haber una sentencia que condene pues el hecho de no haber dado una orden adecuada, de dejar a los agentes que saliesen con el temporal Carlota al mar sin los medios adecuados. No va a haber judicialmente ninguna represalia con respecto a ello, ni va a haber ninguna investigación por el momento. Por el momento no hay pieza separada abierta, y lamentablemente parece que la investigación, si sigue su curso, creo que por el momento está abocada al archivo, porque si realmente se demuestra que estas personas, estos detenidos que están ahora mismo en prisión provisional, no iban en esa narcolancha de cuatro motores y que eran otros, están en paradero desconocido, entonces los autores del delito, y por lo tanto creo que la causa seguiría su curso hasta que llegase un momento en el que la juez terminase archivando. Otra vía de investigación sería esta. Sería ver si se tomaron o no las decisiones adecuadas, ¿no?, por parte de los mandos superiores. El capitán, ¿no?, lo que decía era, bueno, es que yo no cabía y tampoco era necesaria mi intervención. ¿O sí? Igual sí era necesaria su intervención. Lo que tiene que hacer un jefe, si tú estás mandando a los agentes a la guerra sin ningún medio, como bien dicen ellos, por lo menos es capitanearlos, ¿no?, y estar el primero. Claro, es que son muchas cosas y una cadena de circunstancias que desembocaron en una absoluta tragedia que también, pues bueno, de cara al futuro puede servir para mejorar. Pero claro, el pasado está ahí, esa tragedia y esas 2 vidas truncadas está ahí. Más cuestiones que habéis publicado esta semana es también la propiedad, ¿no, Enrique, de esa narcolancha? Eso es. En las declaraciones en sede judicial a las que hemos tenido también acceso, uno de los investigados revela que la narcolancha que supuestamente habría embestido a los guardias civiles era propiedad de un marroquí,
Y luego todos los investigados en relación con esto, porque la Guardia Civil, digamos, que establece una cronología de los hechos, digamos, de que llegan a Barbate porque han estado pues haciendo contrabando, lo que sea, y se refugian ahí por el temporal. Lo que ellos cuentan realmente es que reciben una serie de órdenes por la que tienen que custodiar la narcolancha en el mar durante el día anterior en el que pasan los hechos y el siguiente, y que ellos, por el temporal, tienen un problema en la dirección del motor. Entonces, en ese momento solo hay tres de los detenidos en la narcolancha. Cuando se refugian en Barbate, siempre según el testimonio de los investigados, es cuando llaman a otros 3 para que les ayuden a reparar los problemas del motor, que acuden sobre el mediodía del día de los hechos, del 9 de febrero. Entonces empiezan a reparar, creo que era un fallo mecánico, decían también una avería en la dirección, o tenían que mirar también el aceite del motor. Se ponen a solucionarlo todo, y es cuando ven que la Guardia Civil se acerca, digamos, a ellos, ¿no? Entonces ellos dicen que cuando lo ven se asustan y se van a la boca del puerto, digamos casi en la salida, y es cuando ellos grabarían supuestamente con un teléfono cómo otra narcolancha, también de 4 motores, como la que ellos tenían, con ayuda de otra embarcación que no especifican, es cuando empiezan a dar vueltas al lado de la neumática de la Guardia Civil hasta que les embisten, la parten y acaban con la vida de los 2 guardias civiles. Esa es la versión que mantienen. Luego, cuando huyen, porque claro, la Guardia Civil monitoriza esa embarcación de 4 motores. Primero hace una parada sobre la 1 menos cuarto de la madrugada del 10 de febrero para dejar a esos 3 supuestos mecánicos que no tenían nada que ver con lo que se estaba haciendo en esa narcolancha, y los dejan en Sotogrande. Y luego los otros 3, los que se habían montado inicialmente en la narcolancha, se van mar adentro porque reciben órdenes, citan textualmente, de que tienen que custodiar esa narcolancha durante toda la noche. Y al parecer el temporal les azota tanto que supuestamente vuelven a tener problemas en la barca, y es cuando la deciden embarrancar en la línea de la Concepción, en la playa de la Hacienda. Y ahí es cuando les detienen, al igual que a los 3 anteriores, la Guardia Civil les estaba siguiendo y los detuvieron a los 6. Claro, una de las cuestiones que también publicas y que, bueno, a ver, tampoco, claro, después de esta situación que estás narrando, tiene cierta lógica que los narcos hubiesen tirado o se hubiesen deshecho de todo el material que tenían, porque no se encontró droga, ¿no? En ninguna de las lanchas. Se encontró. No encontraron droga en ninguna de ellas, ¿no? Y además, el caso es que había más lancha en el mar, ¿no? Y solamente siguieron a una de ellas. Entonces, ¿por qué es esta y no la otra? ¿Por qué esta? Y ellos pueden responder, bueno, porque esta era la de 4 motores ya, pero es que quizás no sea la única de 4 motores, y si efectivamente hay una prueba, ¿no? El Cabra, que era supuestamente el piloto de la narcolancha que mató a estos 2 pilotos, que él declara que no estaba en esa narcolancha, sino que estaba en esta que acaba de explicar Enrique de cuatro motores que estaban reparando, ¿no? Dice, es que yo tenía al lado a uno de los técnicos, él cita a Jairo, dice, y aparezco yo en el vídeo, dice, yo no estoy grabando, pero estoy a su lado, dice, y aparezco en el vídeo y él está grabando cómo la otra narcolancha está invistiendo a la zodia de los agentes. Por lo tanto, si hay esa prueba gráfica tan explícita, ¿no? Que demuestre que en el lugar de los hechos, cuando estaba ocurriendo el macabro suceso, el Cabra se encontraba, y el Cabra y todos los demás, ¿no? Se encontraban en una lancha totalmente distinta. Creo que el caso por el momento, o sea, la juez tendría que decretar, por supuesto, libertad provisional de manera inmediata. Y no tenemos que olvidar, yo recuerdo perfectamente a las mujeres de estos detenidos que a la puerta del juzgado, es verdad que nosotros decimos, bueno, ¿y qué van a decir las mujeres? Pero a mí me llamó muchísimo la impresión la contundencia con la que las mujeres hablaban públicamente y decían, os estáis equivocando, no han sido ellos. Yo no digo que mi marido sea el más bueno del mundo, porque no lo hay, porque todos tienen antecedentes penales de todo tipo, por supuesto. Pero ellos no han matado a los guardias civiles, ellos no iban ahí. Y la contundencia con lo que decían esto públicamente a mí me sorprendió mucho. Y luego, viendo todas las declaraciones de todos los investigados, es cierto que en otras causas judiciales, cuando alguien miente, aunque sea lo más mínimo, se nota o algo, hay un fallo, ¿no? Y no es que se note, es que
Efectivamente, es que cada uno da una versión ligeramente diferente a la de otro. Y ellos no, ellos todos cuentan absolutamente la misma versión, pero cada uno con sus palabras y cada uno narrando los hechos como ellos la han vivido. Por lo tanto, yo, viendo las declaraciones y teniendo en cuenta otras declaraciones de otras causas judiciales, yo creo que muy posiblemente ellos no eran los que iban en la narcolancha que embistieron a los agentes. Y claro, en este vídeo, que como comentáis, podría apreciar el resto de lanchas que sí que estaban embistiendo. Entiendo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tendrán alguna forma de identificar estas. Evidentemente no tienen un número, no tienen una matrícula, pero entiendo que de alguna manera al final en la zona se conocen. O sea, entiendo que se conocen a los narcos, o no a todos, pero a algunos. Entiendo que les habrán visto en alguna otra ocasión o podrán identificar de alguna manera estas lanchas, o pueden estar ya despiezadas. No sé qué pensáis. A ver, entre ellos saben perfectamente quiénes iban en la narcolancha. De hecho, Enrique, ¿verdad? Uno de ellos llega a decir, no, en la narcolancha que embistió a los agentes eran 2 marroquíes, si no recuerdo mal. Sí, decían que había 2 personas de nacionalidad española y otros 2 marroquíes, supuestamente, que estaban en situación irregular aquí. Entonces, cuando tienes datos tan concretos sobre las personas que estaban en la otra narcolancha, estaban en situación irregular y eran otros 2 españoles, cuando la distancia no te permitía ver si efectivamente eran españoles o de qué nacionalidad era, porque sabes perfectamente la identidad de las personas que iban en esa narcolancha. Obviamente no lo van a decir. Y entre ellos se conocían. Entre ellos se conocen y se tapan, pero la policía podría seguir investigando por esta línea y con esos vídeos, y a través de esos vídeos llegar a alguna otra conclusión. Pues mira, muchas veces en la mayoría de las investigaciones estas cosas se suele dilucidar por la declaración de testigos protegidos. O sea, porque haya unos de otro bando que estén peleados con esto, y entonces siempre como testigo protegido y solamente ante la Guardia Civil les llega a decir los nombres de las personas que estaban en la narcolancha, pero ante un juzgado y grabado y tal, ninguno va a revelar la identidad de los que iban. Pues bueno, sin duda, enhorabuena por el trabajo, compañeros. Seguiréis publicando noticias al respecto, porque entiendo que la investigación sigue y que os está llegando información día a día, y seguiremos conociendo, ¿no?, a través de vuestras noticias de The Objective, más cuestiones relativas a esta causa, ¿no? Seguiremos, y ahora, como hemos contado, pues está en un punto la causa muy interesante, ¿no? Porque ahora tiene que verse si ese vídeo es una prueba más o una prueba fundamental en el proceso que se sigue contra los 6 detenidos que están en prisión provisional por un delito de asesinato. Entonces, bueno, pues sí, seguiremos informando y nada, a ver qué ocurre. A ver qué ocurre, si es qué diferencia hay para los que no somos muy ávidos en estos temas judiciales. Hablabas de ese vídeo, ¿no? Hablabais de la importancia de ese vídeo. Creo que ya lo habéis comentado, pero por recordar al oyente qué tienen que determinar sobre ese vídeo, que sea una pieza más o una corriente, o sea, una prueba más o una prueba específica y determinante, que puede significar para la... A ver, básicamente lo que están haciendo los investigadores es acreditar que ese vídeo es veraz. O sea, que es verdad, que fue grabado por ellos, que fue en esa fecha, y sobre todo es muy importante la ubicación, la geolocalización de esa grabación, que es lo que están intentando verificar en la Guardia Civil. Entonces, bueno, en base a eso y en base a las imágenes que se puedan ver, pues tendrá que decidir la juez qué hace con ese vídeo, si lo tiene en cuenta, si no lo tiene, y en consonancia con eso pues tomar una decisión con la gente a la que está investigando. Yo creo que el vídeo es clave, ¿no?, para decidir si las personas investigadas siguen o no en prisión, y teniendo en cuenta que si la juez continúa, ¿no?, decretando la prisión provisional, que esto se tiene que renovar cada cierto tiempo, continúa renovando esta prisión provisional, se vulnerarían derechos fundamentales si se demuestra que efectivamente el vídeo es veraz, ¿no? Entonces creo que es una prueba para mí irrefutable para que la juez al menos decretase la libertad provisional de
de los detenidos. Y esto ya es igual una pregunta que es imposible de responder, pero ¿cuánto más o menos puede tardar en determinar eso la jueza, en que se conozca si la geolocalización es la correcta, si el vídeo no está trucado de ningún tipo? No sé. Lo que sabemos por ahora es que la Guardia Civil ya tiene Está en en sus ello. manos ese vídeo y lo está analizando. Ya en los tiempos judiciales Eso. es Teresa la que controla más. Pues a ver, yo creo que la juez en el momento en el que ya reciba el informe de la Guardia Civil sobre las conclusiones del vídeo, no se demorará mucho en decidir porque al final lo que ella tarde es tiempo de más que pasan en prisión unas personas Lo que que están comentabas. investigados por unos delitos que a lo mejor no han cometido, ¿no? Entonces, lo que tarden los agentes, creo que la juez, no hay un tiempo estipulado, no podemos decir una semana, 2 semanas, pero creo que una vez que reciba el informe no va a tardar mucho en resolver. Teresa, Enrique, muchísimas gracias a los dos y os seguimos Gracias a leyendo ti. como siempre. Gracias. Gracias. Pues como ven, caso Barbate, el tema de Óscar Puente y esa filtración, presunta filtración a su hermana, como ven, día tras día en The Objective se van publicando todas las exclusivas que marcan prácticamente la jornada informativa. Y cómo no, también seguimos hablando de la relación entre Globalia y la mujer del presidente del gobierno, de Begoña Gómez. El pasado fin de semana nuestra compañera Ketty Garat publicaba: Globalia se deshizo de una deuda de 700.000 euros tras solicitar la ayuda de Begoña Gómez. Vamos a saludar ya a nuestra compañera Ketty Garat. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Esta es una de tantas exclusivas que vienes publicando sobre este asunto, pero vamos a empezar por esta, pues también por la cuantía, ¿no? Hablamos de una deuda de 700.000 euros que tenía Globalia y que de repente desaparece del balance. Es verdad que es una información muy relevante que responde precisamente, lo que pasa es que en orden cronológico lo hemos contado al revés, pero si te parece voy a cambiarle el orden porque se va a entender mejor y Vamos a yo creo empezar por el que todos principio. nuestros Sí. oyentes se pueden ir perdiendo porque nos perdemos nosotros, imagínate los que nos escuchan, ¿no? La primera parte de la información en orden cronológico, aunque la hayamos contado una antes que la otra, es la relacionada con esa reunión que mantiene en San Petersburgo, firmada con Teresa Gómez, la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, junto con Víctor de Aldama, el cabecilla de la trama Coldo, y con Javier Hidalgo, el entonces CEO de Guacalúa, CEO de Globalia, la filial, el holding de la familia Hidalgo. Es una reunión que se produce, es el primer contexto en el que se produce una reunión privada entre los tres, se produce en un hotel en San Petersburgo, en el marco de la 23 Asamblea de la Organización Mundial de Turismo, presidida por Zurav Pololikashvili, una persona relevante, como contaremos después, y en ese encuentro en privado, en la habitación precisamente de Javier Hidalgo, en ese hotel, sabemos por las fuentes consultadas que Javier Hidalgo le pide ayuda a Begoña Gómez, a la mujer del presidente, para subsanar una deuda que tenía contraída una empresa del grupo y que acumulaba cuantiosas pérdidas. Se trata de la empresa de una línea de autocares, de la empresa Globalia Autocares de Levante SL, que según pudimos confirmar tenía contraída una deuda de 710.000 euros. Es precisamente esta la segunda parte de la información, la firmada con Enrique Morales, que hace relación precisamente a cómo, apenas unos meses después de ese encuentro en San Petersburgo, desaparece esa cantidad, 700 y pico mil euros, básicamente, según Globalia, porque se hace una contribución de capital. Pero hay que decir, en honor a la verdad, que Globalia en un primer momento nos había negado que existiese deuda alguna y que posteriormente cuando hemos conseguido los documentos que atestiguan que sí que había deuda y que esa deuda ascendía nada más y nada menos que a la cifra de 717.000 euros, es cuando esta compañía nos ha confirmado que sí que existía esa deuda y que se subsanó, insisto, por una aportación de capital. Yo creo que es una información muy relevante, las dos, la que firmamos con Teresa Gómez y la que firmamos con Enrique Morales, básicamente porque es una la continuación de la otra y porque permite atar los cabos de ese primer encuentro, insisto, en el que la mujer del presidente
recibe la petición de ayuda por parte de Javier Hidalgo y en retorno la mujer del presidente, Begoña Gómez, le pide a Javier Hidalgo que le ayuden a ella también desde Globalia con los patrocinios al IE African Center que posteriormente hemos ido contando en The Objective que se han ido produciendo. Unos documentos que tienen balance de la situación que todos ustedes pueden ver en nuestro periódico, en esa noticia, en la noticia de la que estamos hablando, firmada por nuestra compañera Ketty Garat, que se ve precisamente esa deuda de 717.000 euros y la desaparición posterior. Pero has venido, Ketty, publicando, además de esta relevante cuestión, pues otras cuestiones también referentes a todo este caso que estamos hablando, con respecto en este caso al cónsul de Georgia, un amigo, ¿no?, de Hidalgo. Sí, el cónsul honorario de Georgia, del que llevamos hablando mucho tiempo, que es básicamente el cabecilla de la trama Koldo o presunto cabecilla de la trama Koldo, Víctor González de Aldama, y sabemos, porque esa es la información o una de las informaciones que hemos ido publicando, cómo consigue ser precisamente nombrado cónsul honorario de Georgia, algo que conlleva, entre otras cosas, la expedición por parte del Ministerio de Exteriores del DNI diplomático para operar en aquel país caucásico. Es relevante porque nos lleva precisamente a la persona que invita a Begoña Gómez a asistir, todo acaba en San Petersburgo, a esa conferencia anual de la Organización Mundial de Turismo, Zurav Pololikashvili, el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, de una división precisamente de la división turística de la ONU, que invita a Begoña Gómez junto con Globalia, las dos únicas empresas privadas que asisten precisamente por la delegación española a ese encuentro en San Petersburgo y que es a través de él, a través de quien se logra nombrar cónsul honorario a Víctor de Aldama de Georgia, porque Zurab Pololikashvili es precisamente georgiano, no en vano, fue precisamente el anterior embajador de Georgia, plenipotenciario, porque también era embajador de Marruecos y del Principado de Andorra, y que, bueno, pues es a través de su mediación, a partir precisamente de 2021, a través de la cual se logra ese nombramiento a Aldama, que es el presunto cabecillo de la trama. Yo creo que esta variante es muy interesante porque permite conectar precisamente con una pieza que era clave y que era la que nos faltaba por retratar en esa famosa fotografía que publicamos hace ya unas semanas. El señor Pololikashvili, el secretario general de la OMT, es la persona que aparece a la derecha de Begoña Vamos Gómez, arrojando color a justo esa en los tiempos en los fotografía. que ya conocíamos que habían montado un hub turístico de innovación turística entre precisamente la OMT y Globalia, llamada Guacalúa, para estrechar lazos con la mujer del presidente y acercarse al fin y al cabo para conseguir estos favores que posteriormente hemos ido contando, 710.000 euros de subsanación de una deuda que aparentemente desaparece 2 meses después del encuentro en San Petersburgo con la mujer del presidente. Y el otro cónsul, Ketty, del que hablas también, el otro cónsul honorario que tiene Georgia, en este caso en España, es un histórico, casualmente, del PSOE valenciano. Sí, la verdad es que esto ya nos ha Esto ya parecido riza el rizo. sorprendente, ¿no? Totalmente, porque ya es atar cabos además con la mano derecha de Ábalos, con Alejandro Soler, que es la persona que le incluye sorprendentemente después de 20 años sin representación en el Senado, que es donde él fue durante más de 20 años cargo electo, pues atar cabos precisamente con la inclusión en las listas de este señor Ángel Franco el pasado 23 de julio en las listas al Senado por la provincia de Alicante, de donde es, o habría que decir era, cónsul honorífico, cónsul honorario de Georgia, el señor Ángel Franco. Digo esto porque cuando hemos publicado la información nos hemos intentado poner en contacto con él en varias ocasiones, no lo hemos conseguido, pero posteriormente, a lo largo del día, hemos conseguido hablar con él tras la publicación que ha tenido pues mucho movimiento, evidentemente, en el PSPB, en el PSOE valenciano, y nos ha aclarado que sí, que fue nombrado cónsul honorario de Georgia, pero que según su versión
él rehusó o rechazó el puesto posteriormente porque consideraba que no era compatible con sus funciones. El nombramiento ahí se produjo y bueno, esta es la explicación que nos da precisamente esta persona, Ángel Franco, de este nombramiento, que nos dice que fue sustituido por otra persona que actualmente reside en Valencia. Hay que decir que el listado consular del Ministerio de Exteriores sigue apareciendo él como cónsul honorario de Georgia, que nos fiamos de su palabra, pero que hasta la fecha, desde luego, en el listado consular del Ministerio de Exteriores aparece Ángel Antoni Franco Gutiérrez como cónsul honorario de Georgia. Todavía a día de hoy fue nombrado el 15 de julio de 2021, apenas 2 días después de que fuera cesado José Luis Ábalos, de que fuera destituido del Ministerio de Transportes. La verdad que todo esto ya se está convirtiendo en un hilo enrevesado, decías al principio, ¿no? Es que nos perdemos nosotros mismos. Es que la verdad que según vais tirando cada vez más del hilo, de la manta, son cuestiones sorprendentes las que vais descubriendo, compañeros. Pero ya para terminar, ¿qué supone el ser cónsul? Lo decías, tú tienes al final ese carné, ¿no? Diplomático que te permite pues determinadas prebendas en esos países. No supone tener pasaporte diplomático, es decir, no supone tener mano, por ejemplo, en la llamada valija Eso, diplomática, sí. pero sí supone tener un DNI que expide el Ministerio de Exteriores y Ajá. que te permite, según el país que lo expide, determinados beneficios o Facilidades, ¿no? A lo privilegios. mejor. Facilidades para Sí, algunas cuestiones, para reunirte con determinadas personas. sí, y eso es importante porque es verdad que, España tiene unas condiciones determinadas para quien es nombrado cónsul honorario o cónsul honorífico, pero las de Georgia son diferentes a las que pueda tener Burkina Faso, a las que pueda tener Francia, a las que pueda tener Italia. Lo que nos dicen nuestras fuentes básicamente es que en el caso de Georgia podría suponer básicamente el tener determinados beneficios para operar negocios, y de hecho normalmente se le suele conceder a los empresarios, como era Víctor Gonzalo de Aldama, determinados privilegios en términos fiscales, en términos tributarios, en términos de exención, por ejemplo, de determinados impuestos como el IVA, para establecer determinados negocios en ese país. Pues que Garat, muchas gracias, compañera. Te seguimos leyendo como siempre. A ti un abrazo, Rocío. Un abrazo. Muchas gracias también una semana más a todos ustedes. Ya saben, pueden encontrarnos en nuestra página web en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales, también en todas las diferentes plataformas de podcast. Y un abrazo les mandamos desde aquí. Ya saben, no pueden dejar de leer The Objective cada día, en el que tenemos todas las exclusivas, como ven en nuestro periódico, y toda la información al minuto. Muchas gracias.